tardes, don Jaime, y buenas tardes, doña Nelly. Buenas tardes. Buenas tardes, niña. Si me harían un favor y hacer una pequeña entrevista. Con mucho gusto. Quería preguntarles, en su época, ¿cómo eran los noviazgos en su época? En general. En Sí, general. Sí. Los noviazgos de nuestra época eran un poco difíciles, porque la novia era novia, no era amante sino novia, no le podía tocar a uno sino la nariz nada más, así es sencillo. Era muy bonito, realmente era muy bonito porque uno, o sea, las personas, en el caso, por ejemplo, mío era uno más inocente, que hoy en día no le enseñan, o sea, con respecto al sexo y todo lo que no le enseñaban a uno casi, igual que hoy en día sí ya los niños, digamos ya un niño de 10 años ya sabe más que una señorita de 14 en mi época, ¿no? Entonces también depende de la cultura de las personas. Claro, no dejarían de haber excepciones, ¿no? Sí, sí, porque en mi caso yo estaba estudiando con monjas internas, entonces cuando yo salí ya tenía 15 años, entonces, y nos conocimos cuando ya tenía 16, entonces se figura, era un noviazgo como muy especial, ¿no? Digámoslo así. Pueda que en otras partes no sería igual, pero en nuestro caso era un noviazgo de que yo por ejemplo me iba a bajar del bus y no, alguien me daba la mano y yo mal educada no le daba ni la mano porque a mí me enseñaban que no debía dejarme tocar del novio, ¿sí? Y también cuando él quería que yo fuera su novia, yo le dije a él, si mi abuelita, que yo vivía con mi abuelita, le dice que sí, yo le digo que sí, porque por mi parte no. Él tenía y en la casa de ella me dijeron que él tenía que ir a mi casa y pedir el concepto a mi familia, ellos darle el sí, y después yo sí le daba el sí, cuando ya mi familia le diera el permiso a él para visitarme, ¿sí? O para acompañarme. A mí no me dejaban salir con él ni nada de esas cosas, era muy diferente como hoy en día. No podía uno tocarle sino la punta de la uña. Sí, entonces era en ese aspecto. ¿Sí? ¿Qué tipos de noviazgo se podía presenciar en aquella época? Pues por eso digo que depende de la cultura de la gente. Yo creo que en el puro campo de pronto se podía ver otras situaciones diferentes. Pues exactamente uno no lo sabe porque pues, nosotros vivíamos en la ciudad, yo vivía en Ibagué, Jaime vivía en Bogotá. Yo me trasladé a Bogotá. Antes de pronto los padres le vendían al de más poder, al que tuviera más dinero, le vendían sus hijas. Sí. Por aquello de que el que más tuviera, más podía. Sí, como esos hacendados así que tuvieran plata y los papás más pobres, entonces le vendían las hijas. Pero no se daban todos los casos, ¿no? Por eso digo, dependía de la cultura, de la ciudad, de donde vivieran las personas. Sus padres al menos le dijeron que cómo eran los noviazgos y qué se les ofrecía a la familia de la pareja para darse un noviazgo. No. En el caso de nosotros ya no existía el adote que se llamaba en una época antes, que tenía que el novio llevar algo a la casa del papá de la novia para poder que fuera la novia. En esa época de nosotros ya no, solamente iba uno a la casa de los papás de la familia de la niña, hablaba con ellos que si le permitían que fuera la novia, y si ellos aceptaban, uno seguía yendo, y si no de pronto la robaba, que no, mentira. No, sí, habían épocas, por ejemplo la época de mi mamá, digo ya más de mi mamá y mi papá hizo lo mismo, pero a mi mamá ya no le permitieron, no la aceptaron a mi papá, ¿sí? Entonces mi papá se robó a mi mamá, figúrese eso, ¿ah? Se la llevó Entonces a se la llevó a la brava, vino por la noche y se la llevó, pues claro que consentimiento de ella, pero porque mis abuelitos no le permitieron que mi papá la visitara, no aceptaron. Entonces dependía de las culturas, de las regiones.
O sea, los noviazgos en esa época era como algo muy crueles y algo muy tapadito, porque en esa época no había el irrespeto, Sí. la falta de responsabilidad que había por parte de la pareja. Sí, Porque, sí, perdón porque, que le- porque ahora eso es algo muy contrario. Sí. Que en la época de antes era todo muy noble, en cambio ahora ya no se respeta ni edad, ni culto, ni raza. Exactamente, sí. Pues Ni el novio respeta a sus suegros, a los padres de la niña, ni la niña respeta a los padres del novio. En esa época no, en esa época pasaba uno a ser hijo de los padres de la novia y la novia hija de los padres del novio. Sí. Era un respeto absoluto. Ahora pues yo no sé mucho cómo será. No, pero realmente era muy bonito porque se le veía como la gracia, ¿sí?, de ser uno novio. Es que lo más bonito es eso, la palabra novio, o sea, al novio quiere decir eso, novio. En cambio hoy en día ven todo. Por eso se dice. Sí, se entonces casó era muy hermoso porque el realmente novio. teníamos la expectativa de ir al altar, de uno, casi las niñas no tenían, por ejemplo, en el caso mío, mi esposo fue mi único novio, ¿sí? Entonces, mi primer novio con él. Entonces, pero hoy en día las niñas no, empiezan a hallar uno, que otro, y al último no saben si realmente están enamoradas porque prueban y o sabe se que- queda con el peor. Sí, entonces uno en esa época tenía un solo muchacho, a veces se casaban muy jovencitas, no todas las veces, hay veces también las niñas también, los muchachos, como hoy en día también hay veces engañan a las jovencitas, y también las niñas resultaban por ahí embarazadas, ¿sí? También, se daban excepciones, que no todas las veces daban un noviazgo así romántico y hermoso, no todas las veces se daba, porque también a veces sucedía de que las niñas se veían a escondidas por allá, que debajo de la mata de café, que debajo del árbol, que por allá, y las niñas también resultaban embarazadas muy jovencitas, ¿sí? Pero entonces sufría mucho porque los padres no las apoyaban. Hoy en día más bien los padres apoyan a las niñas, y de pronto por eso también se da el caso de que las niñas son así, porque cambian, los tiempos cambian, las culturas cambian, entonces por eso. Entonces, muchas gracias por la entrevista y que ese matrimonio que tan bonito de ustedes es muy bonito. Muchas gracias. Gracias. A la orden. Esta entrevista queda inconcluso que los noviazgos eran muy bonitos y muy nobles, a comparación de ahora en la actualidad. Muchas gracias.